Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Ustedes saben que hemos venido en algunos momentos haciendo algunas series con respecto a algunos libros o tramos largos con respecto a la escritura. Esto con el fin de abarcar realmente lo que la Biblia enseña, pero también con el fin de poder incluso poder tratar aquellos pasajes de la Biblia que a veces no son muy claros y que de alguna manera en algunos términos uno se saltaría porque son un poco a veces confusos. Entonces, cuando se hacen series y se estudia la Biblia de esta manera, pues nos obligamos todos a leer y a poder estudiar realmente lo que dice cada libro. Y la nueva serie que vamos a tratar es el libro Primera de Juan. Y por ahí se envió también el aviso. Espero que hayan leído Primera de Juan, son solo 5 capítulos. Si no ha comenzado, le invito a que comience a partir de hoy y que todos estos días y todo este tiempo estemos estudiando Primera de Juan para que podamos entender todo lo que allí dice. También les recuerdo que la idea es que lo que aprendamos podamos colocarlo en práctica. Recuerde que la Biblia dice que debemos de ser no solo oidores, sino que hacedores de la palabra. O sea, es algo que debemos de hacer. La Escritura, los mandatos del Señor no son opciones, no son consejos, no son demandas de Dios. De hecho, a veces tenemos preocupaciones, digámoslo así, pastorales, porque en determinados momentos vemos que algunas enseñanzas, no sé si no fuimos claros, o si entraron por aquí y salieron por aquí, pero algunos los vemos luchando todavía con algunas enseñanzas. Por ejemplo, el Día del Señor, sobre el cual tratamos 5 fines de semana, y creemos, nosotros con el pastor John, creemos que quedó claro la importancia que ese día tiene. Pero a veces vemos personas luchando con ese día. Es decir, el Día del Señor para algunos todavía sigue siendo una opción. Si puedo, si no me sale algo más importante, si no estoy cansado, si no me da pereza, si no me invitan a otro lugar. Entonces vemos que todavía algunos tienen esa lucha y de verdad que nos preocupa por lo mismo. ¿Cuál es la preocupación? O no fuimos muy claros, o algo está pasando con lo que se está enseñando acá. De pronto está entrando por un oído y está saliendo por el otro. Por eso, si alguno todavía tiene dudas con respecto a eso que se enseñó del Día del Señor, se puede acercar a nosotros y las aclaramos, porque créanme, el Día del Señor no es una opción. Nos reunimos, como decía John hace un momento, nos reunimos a celebrar su resurrección. Nos reunimos a recordar su muerte, la obra que Él hizo por nosotros. Es un día especial, hermano, no es un día cualquiera. Por lo tanto, les motivo a que todo lo que aprendamos lo pongamos ¿en qué? En práctica. Amén. Entonces, acompáñeme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer hoy los primeros 4 versos de esta carta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a escuchar y a estudiar tu palabra. Pedimos, permítenos entender, Señor, tu palabra. Que hoy tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas y que aquello que tú dejaste escrito aquí en esta carta, Señor, tenga el efecto por el cual tú permitiste que se escribiera la carta. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Cristo el fundamento. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cristo el fundamento. Yo sé que todos hemos tenido la experiencia de malinterpretar algo que nos dijeron o que otras personas malinterpreten algo que nosotros dijimos. ¿Sí le ha pasado alguna vez? ¿En casa alguna vez le ha pasado? ¿O casi no? Ahí es donde más pasa, ¿sí o no? Uno dice algo, pero se malinterpreta, o le dicen algo a uno y uno lo malinterpreta. Y cuando esto sucede por cosas completamente sencillas y que no tienen razón de ser, se puede armar la segunda o la cuarta guerra. ¿En cuál vamos? La tercera guerra mundial. Lo que pasa con el WhatsApp. Ustedes saben que el WhatsApp es impersonal. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que usted escribe algo y le responden y usted no sabe si están bravos, si lo hicieron cuál fue el propósito de esa respuesta, y uno queda ahí como que sin entender. O de pronto, si usted un día ve algo sobre una dieta, por ejemplo, y quiere que no se le pierda eso, y usted se lo envía a su esposa, solo para guardarlo, y ella recibe algo de una dieta de parte suya, no conoce el propósito, se puede armar la tercera guerra mundial, ¿sí o no? ¿Qué me está diciendo? ¿Que estoy gorda? ¿Por qué suele eso? Suele suceder porque no se conoce el propósito. O de pronto, si en su WhatsApp llega un mensaje, haz lo que quieras. Y usted, ¿quién es? Número desconocido. Miremos su estado, miremos la foto. ¿Quién es? Un paisaje hermoso. Uno queda loco, ¿sí o no? Uno dice, ¿pero quién mandó esto? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque lo mismo sucede con la palabra cuando nosotros leemos sus libros sin tener en cuenta el propósito por el cual fueron escritos. Eso pasa igual. Cuando yo tomo la palabra y la abro a ver qué Dios me dice, hacemos lo que alguien llamaba bibliomancia. Señor, háblame. Ahí, ya. Y tomamos una parte sin conocer su contexto histórico, sin conocer su propósito, entonces vamos a tener inconvenientes. Imagínese que la Biblia la hubiesen escrito en México. Usted sabe que en México tienen muchos dichos, igual que en Colombia. Y hay dichos en México que significan una cosa y aquí significan otra. Por ejemplo, en México cuando dicen nos vamos en bola, no significa lo mismo que acá. ¿Aquí qué significa? Desnudos. Allá significa en grupo, unidos. Entonces, si de pronto hubiesen escrito la Biblia en México y dijese, y la iglesia permanecía en bola, es decir, unida, junta, ¿usted cómo interpretaría eso? ¿Cómo se vendría la iglesia? Para ser bíblico. Habrían problemas, porque desconoceríamos el propósito, desconoceríamos realmente el contexto literario. Entonces, antes de entrar a estudiar el contenido de Primera de Juan, quiero que miremos el contexto histórico. Miremos
¿Qué pasó? ¿Por qué escribió esto? De esta forma vamos a entender mejor lo que vamos a leer. De hecho, tenga en cuenta lo que vamos a aprender hoy de su contexto histórico para que usted cuando lo lea entre semana se acuerde de eso y va a entender más fácilmente lo que se escribió allí. ¿Vale? Entonces comencemos con el primer punto, que sería el contexto histórico de Primera de Juan. Ahora, esta carta de Primera de Juan, yo no sé si ya lo notó, es un poco diferente a las demás cartas. ¿Por qué? Porque esta carta no tiene nombre de remitente. Si usted notó, ella entra de una vez en un tema. No tiene un saludo inicial. Las demás cartas sí. Cuando, por ejemplo, usted lee las cartas de Pablo, Pablo comienza todas sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, y añade nombres, y el hermano Timoteo, y Silvano, es decir, hay un remitente. ¿Quién está escribiendo? Usted lee acá, y Juan no comienza así. Entonces es diferente. De hecho, las cartas en su mayoría, ellas tienen un saludo. Escribo a los hermanos que están en tal parte, gracia y paz sea sobre ellos, pero en esta no. De hecho, también tienen despedidas. Usted lee las cartas, la mayoría, y tienen despedidas. Esta no tiene despedida. O sea, es una carta un poco diferente, y algunos teólogos dicen que esta es una carta escrita desde el corazón de un pastor que siente ternura o la ternura de un padre hacia sus hijos. Entonces, cuando usted vaya a leer Primera de Juan, sienta que un pastor, el Señor, que lo ama, le está escribiendo con ternura. Porque esa es la intención del autor en ese tiempo. O sea, él amaba a su iglesia al punto tal que usted va a encontrar, les llama hijitos. Varias ocasiones dice hijitos, hijitos. Y él asimismo, especialmente ya en segunda y en tercera de Juan, se llama a sí mismo el anciano. Ahora, ¿quién escribió esta carta? Juan. ¿Cuál Juan? ¿Juan el Bautista? ¿Juan Marcos? Juan el apóstol. Y es importante también saber que fue Juan el apóstol. Juan el apóstol nosotros lo recordamos como un hombre joven. ¿Se acuerdan que él era el más joven del grupo? Fue el amado del Señor, el que se recostó en su regazo, el que estuvo en la cruz allí con el Señor, allí parado, porque los demás se fueron, fue el único que permaneció. Recordamos a Juan como un joven que cuando les avisaron que Cristo había resucitado, dice la palabra que Pedro salió corriendo y luego Juan, y que primero llegó Juan que Pedro. ¿Sí se acuerdan? Ese fue mi primer chiste cristiano. Eso está por allá en Juan 24. Y entonces uno decía, ¿ustedes saben por qué Juan llegó primero que Pedro? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. En cambio, Pedro solo tiene primera y segunda. Solo los que manejan entienden el chiste. Pero bueno, ese fue uno de mis chistes. Ahora, entonces lo escribió Juan, pero Juan aquí ya no es joven. Cuando Juan escribe esta carta, algunos dicen que tenía por lo menos 90 años. Estaba por allá en esos... Es decir, había pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la razón de su carta? La razón de esta carta precisamente era desmentir algunas falsas enseñanzas que habían entrado en la iglesia. Habían una cantidad de herejías que habían entrado en ese entonces, y él lo que quería llevarlos era a Cristo como el fundamento de la vida cristiana, y además de eso, que ellos pudieran conocer las características de aquellos que realmente estaban en Cristo. Entonces, cuando usted vaya a leer, piense en eso. Está desmintiendo herejías. Está mostrando a Cristo como suficiente, pero también me va a mostrar características que yo como cristiano debo tener. Es decir, esta es una carta que nos va a confrontar, que nos va a hacer medir o ponernos el termómetro con respecto a nuestra vida cristiana. Ahora, la iglesia siempre ha presentado problemas.
si usted mira, todas las iglesias tenían inconvenientes. Habían problemas de persecución, había problemas de pecado, había problemas de división, pero el problema más peligroso que enfrentó la iglesia en su momento, e incluso hoy en día, precisamente son las falsas doctrinas o las herejías enseñadas, como dice aquí en esta carta, y usted lo va a encontrar, por falsos maestros. Los llama también el mismo Juan engañadores, pero también les da otro título, anticristos, y usted va a encontrar esas palabras allí dentro de la iglesia, dentro de la carta. Cuando usted lea Primera de Juan y hable de falsos maestros, usted sabe que son herejes. Engañadores, igual. Anticristos, igual. Porque a veces uno lee anticristo y se imagina el anticristo, ¿sí o no? El man que va a hacer una serie de cosas que usted ya medio conoce, pero está hablando de ellos como aquellos falsos maestros en general. Ahora, hoy en día la cosa no ha cambiado. Podríamos decir que el mayor peligro que existe en la iglesia de hoy en día siguen siendo las falsas enseñanzas que pululan, hermano, por la gran mayoría de iglesias. Ahora, estas generan siempre dos problemas. Una es que llevan a las personas a tener una imagen errada de Dios. Una falsa enseñanza hace que la persona que está buscando de Dios tenga una imagen distorsionada. Y cuando yo tengo una imagen distorsionada de Dios, yo puedo terminar defraudado de Dios. Por eso uno conoce personas que dice, que uno les comparte y dice, no, yo fui cristiano, yo estuve muchos años en una iglesia, yo hice o no hice, o bueno, y ahora que no, ya no me congrego. ¿Por qué? Porque es que no sé, yo, la verdad pasaron tantas cosas que yo ya no quiero saber más. ¿Qué pasó? Quedó defraudado. ¿Por qué? Porque seguramente le enseñaron cosas de Dios que realmente no son ciertas. Otra cosa que sucede es que la mayoría de herejías, y eso lo va a ver usted en la carta de Juan, muestran un evangelio distorsionado. Es decir, un evangelio que engaña a las personas con respecto a su salvación. ¿Qué significa esto? Que les hace creer que son salvos, pero en realidad no lo son. Les voy a dar un ejemplo. Yo sé que a nosotros nos enseñaron mucho tiempo, nos dijeron, quien hace la oración de fe, ¿qué pasa? Es salvo. A nosotros nos enseñaron eso. ¿Cuál era la oración de fe? Repita conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. ¿Se acuerdan? Y nos dijeron, todo aquel que hace la oración de fe es salvo. Pero la pregunta es, ¿dónde queda el arrepentimiento genuino? ¿Dónde queda el nuevo nacimiento? ¿Dónde queda la fe necesaria para salvación? ¿Dónde queda una vida completamente diferente que muestra la Escritura cuando uno es salvo? Entonces, ¿esto qué es? Un engaño, hermano. Lo digo porque en varias oportunidades escuché de personas que, pues uno en esta labor va a muchos velorios y acompaña a muchas personas, se le murió un tío, un familiar, el papá, un hermano, un hijo, bueno, y esta persona conocía el evangelio. Sí, él hizo un día la oración de fe y yo sé que es salvo, pero vivía una vida completamente desordenada. Entonces note cómo esto engaña. Ahora, alguien dirá, no, pero pastor, es que por allá en Romanos dice que si confesares con tu boca que el Señor, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí dice así la Biblia? Sí, pero mire el contexto y se da cuenta que no está hablando de una oración para ser salvos. Por encimita, el contexto es que en esa época decir Jesús es el Señor era decir el César no es el Señor, y era estar en contra del gobierno romano. ¿Y eso a qué lo llevaba? A la muerte. Entonces, si alguien decía Jesús es el Señor, lo confesaba con su boca, se tomaba como creyente por el contexto que estaban viviendo. No era que le hacían hacer una oración. Hoy en día cualquiera puede salir a la calle y decir Jesús es el Señor. ¿Qué le pasa? Nada. En esa época lo mataban, hermano. Entonces, note la importancia
de los contextos que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles eran las falsas enseñanzas para ir avanzando? Las falsas enseñanzas que existían en la iglesia de la época de Juan. Una de ellas tenía que ver con el gnosticismo. Ahí aparece en pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. Gnosticismo. La palabra gnosticismo significa conocimiento. Eso significa. Por eso cuando alguien dice yo soy agnóstico, ¿se acuerdan? La palabra a. Es decir, yo no tengo conocimiento. Eso es lo que dice. Si alguien dice yo soy agnóstico, está diciendo yo no sé. Eso no es un título bonito. Es decir, yo soy ignorante. Yo soy ignorante, estaría diciendo esa persona. Entonces, ¿qué pasaba con los gnósticos? Ellos asumían tener un conocimiento especial que era necesario para alcanzar una cúspide espiritual. En pocas palabras, la revelación personal de ellos juzgaba la revelación de lo escrito o de lo enseñado por los apóstoles. Hoy en día, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿sí o no? En esa época ellos decían, yo tengo un conocimiento que ustedes no tienen. Y a veces ese conocimiento, y generalmente iba en contra de lo que los apóstoles ya habían enseñado. Y hoy encontramos lo mismo, como las revelaciones humanas están por encima de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Ahora, uno podría decir, pero eso no es tan malo. Además, no lo hacen con mala intención. Yo pregunto, ¿será? ¿Será que no es tan malo? Mire, el efecto que tuvo esas malas enseñanzas, ese gnosticismo, ese conocimiento especial, se vio en la iglesia de Juan y se ve en la iglesia de hoy en día. ¿Cuál fue el efecto? Jesús no era suficiente. Ellos necesitaban, ¿qué? Algo más. ¿Por qué? Porque necesitaban algo nuevo, una revelación especial. Entonces, ellos dependían de algo más y no solamente de Jesús. Ahora, yo le pregunto, ¿para usted Jesús es suficiente? ¿Su vida lo demuestra? Porque no es solo decir, no, para mí Cristo es suficiente. Realmente Cristo es suficiente. Lo que yo vivo y lo que yo hago demuestra que Cristo es suficiente para mí. Pregúntese, ¿su vida espiritual depende de algo o de alguien más que de Jesús? Porque si su vida espiritual depende de algo, no, es que uno habla con personas y ¿cómo vas? No, estoy como desanimado, no sé, ya no quiero nada. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Jesús cambió? ¿Dios se transformó en algo diferente? No, Él es el mismo. ¿Qué pasó? Su vida espiritual depende de otras cosas. En algunos, ya no sucede mucho acá, pero la vida espiritual para algunos depende de una imposición de manos. No es que cuando a mí me tocan y yo siento, se me mueve todo por dentro y ahí es cuando yo recibo. Pregunto, ¿será malo que alguien ore por usted? No. El problema es cuando usted depende de eso, hermano. No, es que la verdad es que cuando yo tengo un grupo de personas a mi cargo, eso me hace sentir vivo con Dios. Pregunto, ¿está mal que usted tenga un grupo de personas a su cargo? No. Lo que está mal es que ninguna de esas cosas puede ser ni el fundamento ni el sustento de mi vida cristiana. El fundamento y el sustento de mi vida cristiana es solo uno. ¿Saben quién es? Cristo, hermano. Y eso estaba pasando allí. Para ellos Cristo no era suficiente. Necesitaban ¿qué? Algo más. ¿Qué otro problema? En ese tiempo había unas filosofías griegas que enseñaban que la materia es mala y el cuerpo, que la materia era mala y el espíritu era bueno. Es decir, ellos decían, el cuerpo es el que es malo, pero su espíritu siempre será bueno. Ahora yo pregunto, ¿el cuerpo es malo? No. ¿Quién creó el cuerpo? Dios. Pregunto, ¿Jesús tuvo cuerpo? Sí.
Es más, Él murió, resucitó y ahora tiene un nuevo cuerpo. Entonces, todo lo que el hombre haga con su cuerpo es importante para su bienestar espiritual. Pero ellos enseñaron lo contrario. Ellos le decían a la gente, mire, el cuerpo es malo y lo que usted haga con el cuerpo no importa. Desde que usted ore, desde que usted se congregue, desde que usted lea, no pasa nada. Así su cuerpo haga cosas malas. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con mi cuerpo demuestra mi relación con Dios. Todo lo que usted hace con su cuerpo demuestra realmente cómo está su relación con Dios. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Pensamos, miramos y hacemos una cantidad de cosas que demuestran realmente cómo está mi relación con Dios. No es posible tener una buena relación con Dios si estamos dejando que el cuerpo haga todo lo que Él quiere. Y eso era que enseñaban en esa época. ¿Cuáles eran los efectos? Uno, pecaban deliberadamente. Como ellos pensaban que el pecado cometido había sido en el cuerpo, que era malo, eso no afectaba el espíritu. Y entonces ellos se sentían bien. Es más, ellos estaban convencidos que seguían siendo cristianos. Estaban convencidos que Dios estaba con ellos. Pecaban abiertamente, pero decían, Dios es lindo conmigo. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me perdona. Estaban engañados. Porque hacían una cosa con su cuerpo creyendo que en su espíritu estaban bien con Dios. Note que una enseñanza incorrecta lo distorsiona todo. Ahora, el peor efecto de ellos, y eso lo trata mucho, y ustedes lo van a ver Juan en su carta, es que ellos, como pensaban que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, ellos negaban la humanidad de Jesús. Es decir, de alguna manera decían, Jesús no tuvo cuerpo. Algunos decían que Jesús había sido como un fantasma, que tenía algo parecido a cuerpo, pero que no era cuerpo porque el cuerpo era malo. Habían otros peores, habían otro que decía, el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús cuando Juan lo bautizó. Y lo acompañó hasta antes de su muerte. Y antes de su muerte, el Espíritu de Cristo se fue de él. Eso decían, imagínense las locuras que se inventaban. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque para ellos Jesús no encarnó. Y eso es un problema grande. Dice un escritor, un teólogo que se llama, de una teología, se llama Wayne Grudem. ¿Cómo se llama? Merced. Eso. ¿Sabe qué dice él? Y yo nunca lo había visto así. Hablando de la importancia de la encarnación de Cristo. Él decía, si Cristo solo hubiese muerto por nosotros siendo un bebé o siendo un niño, nosotros hubiésemos sido perdonados del pecado, pero no mereceríamos el cielo. No mereceríamos una eternidad con Dios, porque hubiésemos quedado en la misma posición de Adán y Eva al principio, es decir, dependiendo de nuestra obediencia perfecta. ¿Eso qué significa? Paila. Como dicen hoy en día, yuca, hermano. Porque ninguno de nosotros tiene ¿qué? Una obediencia perfecta. Entonces, Cristo no solo tenía que morir, sino también tenía que vivir una vida de obediencia perfecta para ganar la justicia de Dios para nosotros. Recuerde que la vida de Cristo nos fue puesta en nosotros para que nosotros seamos justos o declarados justos delante del Señor. Entonces, ellos negaban sin darse cuenta la obra expiatoria del Señor. Esto se los digo para que tengan en cuenta todo lo que viene en camino. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Juan a los problemas que estaba viviendo la iglesia? Estos, primera de Juan. Es la respuesta. Y yo quiero que miremos el pasaje que acabamos de leer,
para que veamos lo primero que Juan enseña con respecto a los problemas que estaba viviendo la iglesia. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la forma de enfrentar cualquier mala enseñanza o cualquier enseñanza incorrecta acerca del Señor es esta: Cristo es el fundamento. Es la forma de enfrentarlo. Mire cómo dice. Damos el verso 1 y el verso 2. Entonces Juan empieza diciendo así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, hace un paréntesis y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Note, como lo decíamos al inicio, que Juan no da un saludo, sino que entra de una vez en el tema a tratar. ¿Por qué? Porque el problema era tan grave que no había tiempo para saludos. El problema era tan difícil que él de una vez, hermano, tiene que decir la verdad, porque es de vital importancia. Y mire cómo comienza. Él dice: lo que era, ¿desde cuándo? Desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo primero que les dice Juan, y es algo que usted y yo siempre tenemos que tener claro, es que Jesucristo siempre ha existido. ¿Jesucristo qué? Siempre, hermano, ha existido. Mire, Él no tuvo un comienzo. Jesucristo no fue creado. Él existe desde siempre. Jesucristo es Dios. Él les está diciendo: Jesucristo es real. Yo pregunto, ¿Jesucristo es real para su vida? O como oraba John. Y me impactaba porque yo ahorita oraba, porque a veces uno encuentra personas que luchan con la realidad de Jesús. Luchan. ¿Será que sí es cierto? ¿Será que es verdad lo de su obra? Y hay como una lucha con una realidad que existe desde el principio y que Juan les deja claro acá. Él dice: lo que era desde el principio. Y los teólogos dicen que no comienza diciendo el que era, sino que lo que era. Y ellos dicen que por qué, o la explicación que ellos dan es que lo que era incluye a la persona como a su mensaje. ¿Se acuerdan que Juan en su evangelio escribió: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Hablando de que Jesús estaba desde el principio. Pero aquí no solo habla de Jesús, sino está hablando de ¿qué? De su mensaje. Pregunto, ¿cuál es el mensaje de Jesús? El evangelio, hermano. ¿Se acuerdan que por allá en Marcos dice que Jesús recorría por todas las aldeas predicando ¿qué? El evangelio del reino, dice. Entonces, vamos avanzando. Así como Jesús es el mismo desde siempre, el mensaje del evangelio es ¿qué? El mismo, hermano, desde siempre. El mensaje del evangelio, hermano, no ha cambiado. Imagínense la bofetada para los gnósticos. Ellos traían ¿qué? Algo nuevo. Y Él les está diciendo: no hay nada nuevo. El mensaje del evangelio es el mismo desde el principio. Así como Jesús es el mismo, el mensaje ¿qué? Es el mismo. Entonces tengan claro varias cosas. Una, Cristo es el mismo. Su obra fue suficiente. Pero su mensaje es el mismo y su mensaje no ha cambiado. Ni su mensaje cambia. El evangelio no está sujeto a modificaciones, que porque es que estamos en otra época, la moda es diferente. Al evangelio no se le puede añadir ni quitar. Hay un pasaje allá en Gálatas capítulo 1 verso 8, que también está en pantallas, donde el apóstol Pablo hace una advertencia. ¿Lo tiene? Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué pasa? Sea maldito. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito. Note cómo la Biblia defiende que solo hay un mensaje del evangelio. Solo uno. No hay más. Por eso tenga cuidado con aquellos que le dicen, le traigo lo nuevo de Dios. ¿Sí ha escuchado eso? Les traigo lo nuevo de Dios. Cuidado, téngales miedo, hermano. Porque es que eso no existe. Por eso Juan dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Así es de que el mensaje es el mismo, hermano. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador prometido y su mensaje no ha cambiado. Volvamos al verso 1. Entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y él hace un paréntesis, porque usted va a notar algo en primera de Juan, es que él repite mucho. Algunos dicen que era porque tenía 90 años, y por eso repite y repite. Sí ha escuchado a aquellos que empiezan a avanzar en edad y repiten y repiten. Algunos dicen que era por eso. Entonces, él hace un paréntesis y ahí parece que repitiera en el verso 2, pero si usted analiza bien el verso 2, lo que hace es que él explica cómo eso que era desde el principio se pudo ver y oír. Ponle cuidado. Dice, porque la vida que fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que Juan está diciendo es que lo que era desde el principio, ¿qué pasó? Se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Jesús se encarnó. Porque recuerde que ese era el problema. Ellos no creían en la encarnación del Señor. Entonces, la primera cosa que Juan les dice es que Cristo y su mensaje han sido el mismo desde siempre, no cambia. La segunda cosa que les dice es que Jesús, ¿qué? Se encarnó. ¿Cómo lo manifiesta? Porque la vida, dice ahí, fue manifestada. Entonces, Juan les está diciendo que él fue testigo presencial de la manifestación histórica de Jesús. Qué privilegio, ¿sí o no? Testigo presencial de una manifestación histórica, el Dios hecho carne. Juan afirma rotundamente, Jesús se encarnó y habitó entre nosotros. Jesús les está diciendo, mire, Cristo es real. Cristo no es una filosofía, no es una fábula, y esto es para nosotros en esta época. Cristo no es un invento. Ningún historiador de toda la existencia de esta tierra puede negar el hecho histórico de que Jesús vino y de que Jesús fue crucificado. Algunos niegan su resurrección, pero nadie puede negar de que Cristo es un hecho histórico. Es decir, en donde hemos puesto nuestra confianza, la misma ciencia lo afirma, Cristo existió, fue real, hermano. Cristo fue encarnado. Entonces, aunque habían pasado más de 60 años, en el caso de Juan, pero lo que él experimentó lo está escribiendo. Y Juan dice cómo su mensaje era cierto. Volvamos a leerlo. Dice, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan y los apóstoles escucharon proclamar las palabras de Jesús. ¿Cuáles eran sus palabras? El evangelio, hermano. Y las palabras del Señor eran tan importantes que un día el Señor, allá en el versículo bestial, Juan 6:66, alguien lo llamó así por molestar, ¿no? Cuando él les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse, ¿se acuerda? Pedro dijo una cosa, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
que ese siempre sea nuestro sentir. ¿A quién puede ir usted? ¿A dónde usted puede correr si solo en Cristo, hermano, podemos escuchar las palabras de vida eterna? Y ellos estaban afirmando, nosotros lo oímos. Pero luego dice, lo que hemos visto. No solo lo oyeron, ellos lo vieron. Jesús no era un fantasma, no era un espíritu, no era algo raro. Ellos lo vieron en cuerpo, vieron carne, sangre, lo cual se demostró en la cruz cuando muere y lo sacrifican allí. Ellos lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar y ascender a los cielos. Es decir, ellos eran testigos oculares de la realidad de Cristo. No están hablando por hablar. ¿Son qué? Testigos, hermano. Testigos oculares. Pero luego dice, lo que hemos, ¿qué sigue ahí? Contemplado. Hay una diferencia entre ver y contemplar. Por ejemplo, usted puede pasar y vio un paisaje, pero otra cosa es contemplar un paisaje. ¿Sí ha contemplado alguna vez un paisaje? Queda uno ahí, hermano, y se queda uno pensando, contemplando, y entre más contempla, lo ve más hermoso, le ve más cosas. Y como que la percepción de aquello que usted está contemplando se hace ¿qué? Más grande. Y eso es lo que están diciendo. Nosotros no solo lo vimos, nosotros lo contemplamos. Es decir, ellos pasaron largos tiempos con Jesús, donde ellos contemplaron al Señor y lo pudieron apreciar mejor. Y luego dice, lo que hemos ¿qué? Palpado. Él les está diciendo, Dios se hizo accesible al ser humano, lo palpamos, ahí se cumplió Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, note el peso de estas palabras que el apóstol Juan está pronunciando. Hay como un proceso para llegar al clímax, porque él dice, yo lo oí, yo lo vi, lo contemplé y lo palpé. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ¿no le parece? Que pudiéramos oír al Señor a diario a través de su palabra, que lo pudiéramos contemplar, como dice 2 Corintios 3:18, que cuando miramos su gloria, cuando contemplamos su gloria, y aquí en la palabra usted puede contemplar la gloria de Cristo, hermano, que usted pueda no solo oírlo, verlo, contemplarlo, hermano, estar con Él, como si pudiese palparlo, aunque creo y ojalá pueda ser así, un día cuando estemos en su presencia, lo podamos palpar, hermano. Ese es uno de mis anhelos. Imagínese palpar a nuestro Salvador. ¿Sí lo ha pensado? Entonces, iglesia, escucha a Jesús a diario a través de su palabra, busque verlo, contémplelo a través de su palabra, a través de la oración. Tenga tiempos con Él porque Él es real. Y eso es lo que el apóstol está afirmando acá. Y luego el verso 3 y verso 4, él termina diciendo el propósito de todo lo que, del anuncio, como dice acá, el propósito de aquello que ellos están testificando. Mire lo que dice el verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí encontramos el propósito de ese anuncio, el propósito de esa proclamación, el propósito de esa predicación. Y haciendo un paréntesis, ¿sabe qué me gusta? Que lo que ellos oyeron, vieron, palparon, contemplaron, lo contaron a otros. ¿Qué tal nosotros para esa labor? Si compartimos a otros lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Porque a veces la iglesia se vuelve muda, hermano. Pero aquí vemos el ejemplo de hombres que conocieron a un Cristo real como usted y como yo, pero que no callaban,
le anunciaban a otros. ¿Y para qué les anunciaban? Note, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recordemos una cosa, la palabra comunión significa convicción, compromiso, compasión compartida. Eso es comunión. Cuando usted tiene una convicción compartida, piensan lo mismo. Cuando ustedes tienen un compromiso compartido con otros, hacen lo mismo. Cuando ustedes tienen una compasión compartida, una carga que llevan entre dos, ahí podemos hablar de comunión. Y Pablo primero dice que esa comunión, note, para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? ¿Con quién dice Pablo? Con nosotros. ¿Y quiénes eran esos nosotros? Aquellos que conocían a Jesús, que lo habían visto, lo habían oído, lo habían palpado, lo habían contemplado. Es decir, él está hablando de esa comunión fraternal que Cristo creó en la iglesia. Él está diciendo, mire, ustedes creen en ese Jesús, ustedes aceptan que ese Jesús es real, que el mensaje del Evangelio es cierto, y vamos a tener comunión, vamos a ser miembros del mismo cuerpo. Va a haber ¿qué? Una comunión, van a ser parte de su iglesia. Yo no sé si usted lo ha notado, pero entre los verdaderos creyentes hay una comunión, llamémoslo misteriosa. ¿Por qué? Porque uno conoce personas que no son ni de la familia, que nunca había visto, personas que tal vez van con un equipo contrario que al que nos gusta a nosotros, que votan por un partido político diferente tal vez al que nos pueda llamar la atención, que viven en un lugar diferente al nuestro, pero que son hermanos en Cristo, y encontramos que hay ¿qué? Comunión. ¿No lo ha sentido? Una unidad que usted no se sabe explicar. Una unidad tan profunda que a veces, sin darnos cuenta, disfrutamos más con ellos que con la misma familia en la sangre. Personas que tal vez con los cuales usted no habla todo el tiempo, pero cuando se encuentra, hermano, usted siente algo especial. Yo no sé si lo ha sentido, pero es bonito, hermano. ¿Por qué? Porque uno llora con las dificultades de ellos. Uno ríe con las alegrías de ellos. Y uno comparte momentos, hermano, que uno dice, ¿por qué yo puedo sentir eso por esa persona que no es de mi familia? ¿Sabe cómo se llama eso? Comunión entre el cuerpo de Cristo. Es una comunión. Y eso es lo que está hablando Juan. Juan está diciendo para que tengan comunión con nosotros. Es decir, una unidad única y especial, hermano, que solo se produce a través de Cristo. Mire, yo sé que si usted va, nosotros tuvimos la experiencia de ir a otros lugares de fuera de Colombia incluso, y compartir con hermanos de iglesia que nunca habíamos visto, que no conocíamos, pero había una unidad, y uno dice, ¿por qué tan bonito eso? ¿Por qué parece que fueran amigos de hace muchos años? Eso se llama comunión en Cristo. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando Cristo es real para nosotros. Cuando entendemos que Él es el mismo, que su mensaje es real, que Él no ha cambiado. Eso hace que nosotros podamos ¿qué? Tener comunión. Ahora, ¿qué buscaban los falsos maestros de la época de Juan? Destruir esa comunión. Que la iglesia no tuviese unidad. Ellos, ¿qué hacían? Rechazaban a los que pensaban diferente a ellos. Y los hacían a un lado, les decían, no le vuelvo a hablar. A veces uno ve lo mismo en las iglesias. Si usted no piensa como yo no le vuelvo a hablar. Ya usted no es parte de mi llavero. Sí, en serio. Por eso
usted va a notar que Juan habla mucho del amor entre hermanos. Porque algo que demuestra que Cristo es mi fundamento, que he creído en el Evangelio, es que yo amo a los demás. Por eso Juan habla mucho del amor y lo vamos a ver cuando sigamos estudiando. Entonces, él les dice, en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego explica, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él les recuerda que nuestra comunión de los unos con los otros surge y depende de nuestra comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios y con Cristo, naturalmente tendré comunión con los hermanos de la iglesia. Si yo tengo comunión con Cristo o digo, no, yo amo al Señor y yo tengo comunión con Dios y yo soy un verdadero creyente y odio a los hermanos, el mismo Juan dice, usted es un mentiroso. Porque nadie puede amar al hermano, nadie puede odiar al hermano que ve y decir que ama al Dios que no ve. Si usted dice que ama al Dios que no ve, pero está odiando al hermano que ve, usted es un mentiroso, porque no hay relación. Entonces Juan está diciendo eso. Cuando usted está en Cristo, ¿qué pasa? Hay comunión, hay amor por los demás. Hay una cercanía, hermano, aún por aquellos que son difíciles de amar. ¿Sí? ¿En serio o no? Hay hermanos que no son fáciles de amar, pero uno los ama. Y luego dice, y termina ahí, mire, verso 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Hay algunas versiones, no sé si en la suya, dice nuestro gozo y en otras dicen vuestro gozo. Y los teólogos allí están en una lucha y algunos tal vez no se han puesto de acuerdo porque unos dicen no, está hablando de ellos y los otros dicen no, está hablando de nosotros. Pero bueno, independiente de eso, lo que sí es claro para todos es que no hay nada que produzca más gozo que una relación correcta con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, hermano, usted puede ser una persona que vive en gozo. Recuerde que el gozo no depende de las circunstancias. Una cosa es la alegría, otra cosa es el gozo. La alegría depende de cómo le esté yendo a usted. Si le está yendo mal, entonces usted no está toteado de la risa, posiblemente. Pero cuando usted tiene el gozo de una buena relación con Dios, independientemente de las circunstancias, hay algo aquí en su corazón que le hace saber que a pesar de todo está bien, porque está en Cristo, hermano. Y porque tiene asegurado lo más importante para su vida, que es la salvación. Que lo demás puede estar o no puede estar, pero que tenemos lo que realmente vale la pena, lo que es eterno, lo tenemos a Él. Y por eso les dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Si es vuestro gozo, entonces ellos van a tener el gozo de una buena relación con Dios. Si es nuestro gozo, el apóstol y aquellos que hacen parte de la iglesia se van a alegrar de todos aquellos que tienen una buena relación con Dios. Es decir, cabe por los dos lados. Entonces, no hay gozo más grande que estar en el Señor. Por eso, para terminar, iglesia, independientemente de lo que usted pueda escuchar acerca del Señor, acerca de Cristo, acerca de su obra, lo que usted pueda pensar, nunca olvide, Cristo es real. Su obra es real, hermano. No es una fábula. Su mensaje es real y es el Evangelio. Y este no ha cambiado. Y el Evangelio nos dice que hay un Dios que es santo, que es amoroso, pero que es justo. Y el Evangelio nos recuerda que el hombre, usted y yo somos pecadores, condenados, y que no hay manera de acercarnos al Señor sino solo a través de la obra de Jesucristo. Y usted no puede olvidar eso.
todos los días de su vida. Solo a través de Cristo hay salvación. Cristo es el fundamento de mi salvación. Yo no soy salvo porque voy a la iglesia, o porque pertenezco a un grupo, o porque soy amigo del pastor fulano, del pastor sutano. Yo no soy salvo porque leo la Biblia. Yo no soy salvo porque estudié teología, o porque sé más que otros. No, yo solo soy salvo a través de la obra de Jesucristo. Y cada vez que usted tenga una lucha, revise su fundamento. Cristo y solo Cristo es el que nos da la salvación. Y ese es el anhelo nuestro, hermano, como pastores. Que un día, así como el conocer de Cristo, del Evangelio, el venir a Él en arrepentimiento y fe, cambió y transformó nuestras vidas y nos sigue sosteniendo después de 20 y tantos años. Y después de haber visto todo lo que hemos visto y de vivir todo lo que hemos vivido, y lo hablábamos con mi esposa, nuestra fe no ha cambiado. Nuestra pasión por Él no ha cambiado. Nadie tiene que decirme ore. Nadie tiene que decirme lea la Biblia. Nadie tiene que decirme sírvale al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo mi fundamento. Cristo sigue siendo el Señor de mi vida, hermano. Y mi relación con Él a diario, se sigue edificando. A diario sigo caminando con Él. Y mientras esto sea así, solo pararé hasta el día que Él me lleve. Antes no. El problema con muchos es que sus vidas cambiaron, hermano. Conocen al mismo Cristo, pero viven vidas dependientes de algo más que de Cristo. No, no puede ser así. Su vida tiene que manifestar un cambio, hermano. Como lo hablábamos hace 15 días, nuevas criaturas, transformados. El Señor promete un cambio y Él lo hace. Y es un cambio progresivo, sí, pero es real. Porque nada de lo que Dios prometió es mentira, hermano. El problema es cuando nos enfocamos en las promesas que Él nunca hizo y que nos hacen creer que Él las hizo, y nos enfocamos solo en eso, que Dios te prospera, que Dios es el que te va a sanar, que no hay enfermedad para el cristiano, que no hay ruina. Mentira, hermano. Cristo nunca prometió eso. Cristo prometió salvación. Y si usted quiere algo en su vida es eso, hermano. Y a eso tiene que enfocarse. Lo demás, hermano, como dice la Escritura, es añadidura. Podrá estar y podrá no estar, pero desde que tengamos a Cristo y seamos salvos, será suficiente. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar.